Las luces de Valencia brillaban intensamente esa noche. La ciudad estaba viva, llena de risas y conversaciones animadas en cada rincón. Sin embargo, mi mente estaba en otro lugar, atrapada en una red de dudas y sospechas. Había recibido unas fotografías anónimas que me inquietaban profundamente. Eran instantáneas de mi vida cotidiana, momentos que solo compartía con mi familia y amigos más cercanos. ¿Quién podría haberlas tomado? ¿Y por qué? Mientras caminaba por las calles adornadas con faroles y decoraciones festivas, mi corazón latía con fuerza. Recordaba la última vez que había visto esas imágenes, un desayuno familiar, un paseo por el mercado central, incluso una tarde en la playa con mis hijos. Todo parecía tan normal, pero había algo perturbador en el hecho de que alguien estuviera observando cada uno de esos momentos. La sensación de ser espiada me llenaba de incomodidad. Me detuve frente a un bar local, donde los amigos se reunían para compartir risas y recuerdos. El ambiente era acogedor, pero no podía disfrutarlo. Me senté sola en una mesa apartada, revisando las fotos una vez más en mi teléfono. En una de ellas noté un pequeño detalle que antes había pasado desapercibido, un mensaje escrito al borde de la imagen que decía: "No todo es lo que parece". Esa frase resonó en mi mente como un eco inquietante. La incertidumbre me consumía. ¿Qué significaba realmente? ¿Era una advertencia o simplemente un juego cruel? Decidí que debía averiguar más sobre el remitente de esas imágenes misteriosas. La idea de enfrentar lo desconocido me aterrorizaba y emocionaba a partes iguales. A medida que avanzaba la noche, mis pensamientos se centraron en el mejor amigo de mi esposo. Siempre había sido alguien cercano a nuestra familia, su risa era contagiosa y su compañía agradable. Sin embargo, ahora lo veía bajo una nueva luz. ¿Podría él estar involucrado? La posibilidad me llenó de confusión. Cuando regresé a casa, la atmósfera era tranquila, mis hijos ya estaban dormidos y mi esposo estaba absorto en su trabajo. Observé cómo su rostro se iluminaba por la luz del ordenador portátil mientras revisaba correos electrónicos. Aquel momento familiar debería haberme dado paz, pero solo aumentó mis inquietudes. Pasaron los días y las fotos seguían acechando mis pensamientos como sombras persistentes. Decidí acercarme al amigo durante una reunión casual entre amigos para observarlo más detenidamente y tratar de descifrar sus intenciones sin levantar sospechas. La tensión crecía dentro de mí, sabía que cruzar esa línea podría cambiarlo todo. Finalmente llegó el día del encuentro programado. El bar estaba lleno de risas y música animada mientras todos disfrutaban del ambiente festivo típico valenciano. Me senté junto a él, intentando mantener una conversación ligera mientras mi mente luchaba contra la creciente ansiedad. ¿Cómo va todo?, preguntó él con esa sonrisa despreocupada que siempre había encontrado reconfortante. Todo bien, respondí sin poder evitar que mi voz temblara ligeramente. La conversación fluyó entre anécdotas sobre nuestras familias y recuerdos compartidos hasta que decidí arriesgarme un poco más. ¿Has notado algo extraño últimamente?, le pregunté, tratando de sondear su reacción. Él frunció el ceño por un instante antes de responder: no realmente. ¿Por qué lo preguntas? Mis sospechas crecieron cuando vi su mirada evasiva, algo no encajaba. Pero no podía presionarlo demasiado sin revelar mis propios miedos e inseguridades. Los días siguientes se tornaron aún más complicados. La presión aumentó mientras intentaba discernir si podía confiar en él o no. En uno de esos momentos tensos, decidí enviarle un mensaje anónimo mencionando las fotos. Quería ver si él reaccionaría de alguna manera. La respuesta llegó rápidamente: he recibido algo similar. Esa simple frase encendió una chispa dentro de mí, no estaba sola en este misterio oscuro. La atracción entre nosotros crecía mientras compartíamos esta experiencia extraña e inquietante. Cada encuentro se volvía más intenso, las miradas se prolongaban más allá del límite habitual y las sonrisas ocultaban secretos compartidos. Una tarde soleada en Valencia decidimos encontrarnos para hablar sobre lo sucedido sin distracciones ni miradas curiosas alrededor. Nos dirigimos hacia la playa. El sonido del mar era relajante pero también amplificaba la tensión que ambos sentíamos. Mientras caminábamos por la orilla,
nuestras manos casi se rozaban sin atrevernos a dar ese paso prohibido hacia lo desconocido. Las olas rompían suavemente contra nuestros pies descalzos mientras discutíamos sobre las fotografías y sus implicaciones. En medio de nuestra conversación, nuestras miradas se encontraron con intensidad inesperada. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable. Nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos rápidamente como si hubiéramos tocado fuego. El miedo nos envolvió al instante, sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa pero no podíamos ignorar lo que sentíamos el uno por el otro. Las dudas regresaron como sombras amenazantes, ¿podríamos continuar así sin ser descubiertos? Esa noche regresé a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos opuestos, el amor familiar y esta nueva conexión prohibida que apenas comenzaba a explorar pero ya prometía complicaciones inimaginables. Mientras me preparaba para dormir, sabía que debía tomar decisiones pronto, cada día se volvía más difícil vivir con ese secreto latente entre nosotros. La mañana siguiente el sol brillaba con fuerza sobre Valencia, iluminando cada rincón de la ciudad. A pesar de la belleza del día, mis pensamientos estaban enredados en la confusión y el temor que había despertado la noche anterior. La imagen del beso aún ardía en mi memoria, un instante que había desafiado toda lógica y razón. ¿Cómo había llegado a ese punto? Desayuné en silencio, tratando de actuar como si nada hubiera cambiado. Mi esposo estaba absorto en su periódico, ajeno a la tormenta que se avecinaba en mi interior. Las palabras impresas se desdibujaban ante mis ojos, no podía concentrarme. La idea de acercarme al mejor amigo de mi esposo me llenaba de inquietud, pero al mismo tiempo sentía una curiosidad incontrolable. Decidí que lo mejor sería invitarlo a tomar un café esa tarde. Era un pretexto sencillo pero necesario para entender qué estaba sucediendo entre nosotros. Sin embargo, cada paso hacia esa decisión era un tira y afloja entre la razón y el deseo. Cuando finalmente lo llamé para proponerle el encuentro, mi voz tembló ligeramente. ¿Te gustaría tomar un café esta tarde? Pregunté con un tono despreocupado. Claro, suena bien, respondió él sin dudar. El encuentro se programó para las 5 en un bar local que solíamos visitar con amigos. El lugar tenía ese aire nostálgico de las conversaciones animadas y las risas compartidas. Al llegar, el bullicio me recibió como una ola cálida. Sin embargo, mi corazón latía con fuerza al pensar en lo que podría suceder. Cuando entré al bar, lo vi sentado en una mesa al fondo. Su mirada se iluminó al verme acercar, y eso me provocó una mezcla de nerviosismo y emoción. Me senté frente a él, las palabras parecían escapar de mis labios mientras trataba de iniciar una conversación ligera sobre cualquier tema trivial. ¿Cómo va todo? Pregunté con una sonrisa forzada. Bien, solo trabajando mucho, respondió él mientras jugueteaba con su taza de café. ¿Y tú? La conversación fluyó con cierta naturalidad, pero había una tensión palpable entre nosotros. Cada risa compartida parecía cargar el ambiente con electricidad, era evidente que ambos éramos conscientes del secreto que nos unía. A medida que hablábamos sobre nuestras vidas cotidianas, decidí dar un paso más allá. He estado recibiendo algunas fotos extrañas últimamente, dije finalmente sintiendo que era hora de abordar el tema directo. Su expresión cambió instantáneamente, la sorpresa dio paso a una sombra de preocupación. «¿También tú?», murmuró. Mis ojos se abrieron como platos ante su respuesta. La revelación era inesperada y me dejaba sin palabras por un momento. «¿Qué quieres decir?», pregunté intrigada. Él suspiró profundamente antes de continuar. He recibido fotos similares. No sé quién las envía ni por qué lo hace. El aire se volvió denso entre nosotros mientras procesábamos esta nueva información. Compartíamos más de lo que pensábamos, estábamos atrapados en la misma red oscura de secretos y misterios. En ese instante algo cambió entre nosotros. La tensión acumulada estalló cuando nuestras manos se encontraron sobre la mesa, fue involuntario pero inevitable. Nos miramos a los ojos y comprendimos que ya no podíamos dar marcha atrás. Nos besamos, fue un roce suave al principio, pero pronto se convirtió en algo más profundo y significativo. El beso fue como una chispa encendida en medio de la oscuridad,
nos consumió por completo y nos hizo olvidar todo lo demás por unos instantes fugaces. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos entrecortadamente, conscientes del peligro inminente que acechaba cada uno de nuestros movimientos. La realidad regresó como una ola fría tras esa breve explosión de calor compartido. El miedo nos envolvió nuevamente. ¿Qué habíamos hecho? ¿Cómo podríamos seguir adelante después de esto? Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras contemplábamos nuestras vidas arruinadas por decisiones impulsivas. La atracción era innegable y poderosa, pero también aterradora. Teníamos familias a las cuales debíamos lealtad y respeto. Decidimos dejar el bar antes de ser vistos por alguien conocido. Salir juntos habría levantado sospechas indeseadas e innecesarias. Caminamos por las calles adoquinadas bajo la luz dorada del atardecer sin saber qué rumbo tomarían nuestras vidas después del beso prohibido. La brisa marina traía consigo los aromas del mar y el eco lejano de risas festivas preparándose para las fallas que se avecinaban. Todo parecía tan distante ahora mientras nuestro mundo personal giraba fuera de control. Las luces brillantes del festival prometían diversión y alegría para muchos otros, mientras nosotros luchábamos contra nuestros propios demonios internos. Al llegar a casa esa noche sentí como cada rincón me recordaba lo que estaba en juego, mi matrimonio estable y una vida construida durante años frente a esta nueva conexión peligrosa e intensa que apenas comenzaba a florecer entre sombras ocultas. Los días siguientes transcurrieron con normalidad aparente. Mi esposo continuaba su rutina diaria sin sospechar nada extraño mientras yo intentaba mantenerme firme ante la presión creciente dentro mío. Sin embargo, cada vez que veía al mejor amigo de mi esposo o recibía alguna notificación anónima relacionada con las fotos misteriosas sentía como todo se complicaba aún más. Cada encuentro casual o mensaje intercambiado estaba cargado de significado oculto. Era como si ambos estuviéramos caminando sobre un hilo muy fino entre dos mundos incompatibles. Uno lleno del amor familiar tradicional y otro lleno del deseo prohibido e inexplorado. Finalmente decidí tomar acción. Debía hablar nuevamente con él para aclarar nuestras intenciones antes de seguir adelante o retroceder definitivamente hacia el camino seguro que conocíamos desde siempre. A medida que avanzaban los días hacia las fallas sentía como el tiempo corría velozmente dejando poco espacio para decidir qué rumbo tomarían nuestras vidas tras aquel beso inesperado. La semana siguiente la presión aumentaba. Cada vez que miraba a mi esposo, una sombra de culpa se cernía sobre mí. La vida cotidiana continuaba con su ritmo habitual, pero en mi interior, una tormenta se desataba. Decidí que debía hablar con el amigo de mi esposo para aclarar lo que había sucedido entre nosotros. Había una conexión que era innegable, pero el miedo a las repercusiones me mantenía en un estado de confusión. El día que elegí para verlo fue un miércoles. La ciudad empezaba a prepararse para las fallas, los colores y las luces comenzaban a invadir Valencia. Me encontré con él en un bar local, un lugar donde solíamos reunirnos con amigos. El ambiente era animado, pero yo solo podía pensar en la conversación que debía tener. Al llegar, él ya estaba sentado en una mesa al fondo. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron brevemente antes de que una expresión más seria tomara su rostro. Me senté frente a él y respiré hondo. «Hola», dije intentando sonar casual. «¿Cómo has estado?» «Lo mismo de siempre», respondió él con un tono ligero que no coincidía con la tensión palpable entre nosotros. «¿Y tú?» La conversación fluyó entre banalidades hasta que finalmente decidí abordar el tema delicado. Sobre lo de el otro día comencé sintiendo como mis manos temblaban ligeramente. «Necesitamos hablarlo». Él asintió y se inclinó hacia adelante. «Lo sé», dijo en voz baja. «No quiero que esto nos afecte». El eco de sus palabras resonó en mí como un recordatorio del delicado equilibrio en el que nos encontrábamos. La idea de perder todo lo que había construido me aterrorizaba, pero también lo hacía la posibilidad de dejar pasar algo tan intenso como lo que habíamos compartido. En ese momento una idea surgió en mi mente: ¿qué pasaría si nos encontráramos más seguido? Quizás podría entender mejor mis sentimientos y los suyos si pasábamos tiempo juntos sin la presión del entorno familiar. «¿Qué te parece si nos vemos más a menudo?», pregunté sintiendo como mis palabras flotaban en el aire entre nosotros.
Él pareció pensarlo por un instante y luego asintió lentamente. Podría funcionar, respondió. Pero debemos ser cuidadosos. A medida que hablábamos sobre nuestros encuentros potenciales, la tensión se transformó poco a poco en algo más ligero. La risa regresó a nuestra conversación mientras compartíamos anécdotas sobre nuestras vidas cotidianas y recordábamos viejos tiempos juntos. Sin embargo, cada risa traía consigo un recordatorio doloroso: mi esposo estaba afuera, ajeno a todo lo que estaba sucediendo entre nosotros. En medio de esa ligereza, una parte de mí seguía sintiéndose atrapada por la culpa y el miedo al descubrimiento. Los días siguientes fueron una mezcla de ansiedad y emoción mientras planeábamos nuestros encuentros clandestinos. A veces me parecía absurdo: estábamos jugando con fuego sin saber cuán cerca estábamos del borde del abismo. Un domingo por la tarde, mientras caminaba por el centro histórico de Valencia con mi esposo y mis hijos, recibí un mensaje inesperado del amigo: ¿te gustaría vernos esta noche? Mi corazón latió más rápido al leerlo. Sabía que esa era una invitación para encontrarnos sin las distracciones familiares. Al llegar a casa después del paseo familiar, decidí darme un respiro antes de responderle. Miré por la ventana mientras pensaba en todo lo que había sucedido hasta ahora. Los momentos compartidos eran intensos y emocionantes, pero también llenos de riesgos inminentes. Con cada encuentro clandestino sentía cómo crecía la distancia emocional entre mi esposo y yo. Finalmente respondí al mensaje: sí. La decisión estaba tomada, no podía seguir ignorando lo que sentía ni dejar pasar la oportunidad de explorar esta nueva realidad. Esa noche llegué al lugar acordado, un pequeño café escondido en una calle lateral donde apenas pasaban transeúntes. Al entrar vi su figura esperándome al fondo. Su mirada se iluminó cuando me vio acercarme. Nos saludamos con un gesto casual para evitar cualquier sospecha externa mientras ocupábamos una mesa apartada. La conversación fluyó naturalmente al principio, hablamos sobre trivialidades hasta que él cambió el tema hacia nuestras últimas interacciones. No puedo dejar de pensar en nuestro beso, dijo él repentinamente, su voz baja pero firme. Fue diferente. Nuestros labios se encontraron nuevamente en ese instante lleno de emoción reprimida y deseo oculto. Fue como si todo se detuviera alrededor nuestro, solo existíamos nosotros dos dentro de aquel pequeño espacio acogedor e íntimo donde las luces tenues creaban una atmósfera casi mágica. El beso fue breve pero cargado de significado. Ambos sabíamos lo arriesgado que era continuar así, pero no podíamos evitarlo. Después de separarnos lentamente, me di cuenta del dilema interno al cual me enfrentaba. ¿Qué quería realmente? ¿Era capaz de dejar atrás todo por este nuevo camino? Las horas pasaron volando entre risas y miradas cómplices mientras disfrutábamos del momento robado lejos del mundo exterior. Sin embargo, cada segundo también traía consigo la sombra del deber familiar acechando desde lejos como un eco persistente en mi mente. De repente recibí otra notificación. Era un mensaje de mi esposo informándome sobre planes familiares para las próximas semanas. Parecía haber organizado algo especial para todos nosotros durante las festividades locales relacionadas con las fallas. La noticia me golpeó como un balde de agua fría. Sabía cuánto significaban esos momentos para él y los niños. La alegría por esos planes contrastó drásticamente con la realidad oculta tras mis decisiones recientes. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. Uno lleno de amor familiar y otro repleto de pasión prohibida e incierta junto al amigo más cercano a mi esposo. Mientras regresaba a casa esa noche sentí como cada paso pesaba más sobre mí, cada decisión parecía llevarme hacia un abismo emocional sin retorno posible. Las luces brillantes del centro histórico comenzaron a desdibujarse ante mis ojos mientras reflexionaba sobre qué camino tomaría finalmente. No tenía claro si podría seguir adelante sin perder algo fundamental o si podría encontrar alguna forma de reconciliar ambas realidades antes de ser arrastrada hacia consecuencias irreversibles. El aire fresco del mar acariciaba mi rostro mientras me dirigía a la playa, un lugar que prometía un respiro de la confusión que me envolvía. Las fallas estaban en su apogeo, y el bullicio de la ciudad parecía lejano en comparación con la calma que buscaba. Había acordado encontrarme con el amigo de mi esposo en un rincón apartado, donde las olas susurraban secretos y el mundo exterior quedaba a distancia. Al llegar, la luz del atardecer pintaba el cielo con tonos anaranjados y violetas.
La belleza del momento contrastaba con el torbellino interno que experimentaba. A pesar de los riesgos, había una parte de mí que anhelaba esta conexión prohibida. Él ya estaba allí, sentado sobre la arena, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Era como si esos momentos juntos fueran un refugio contra las tormentas de mi vida cotidiana. ¿Te gusta este lugar?, preguntó, rompiendo el silencio. Es perfecto, respondí, sintiendo como la tensión comenzaba a disiparse. Nos sentamos juntos compartiendo anécdotas sobre nuestras vidas mientras las luces de las fallas comenzaban a brillar en la distancia. La atmósfera era mágica, cada rayo de luz parecía reflejar lo que sentía dentro, emoción, miedo y deseo. A medida que la noche avanzaba, nuestras risas se mezclaban con el sonido del mar. Sin embargo, también había un peso palpable en el aire, sabíamos lo que estaba en juego. La conversación fluyó naturalmente hasta que llegó un momento en que nuestras miradas se encontraron con intensidad. La conexión entre nosotros se volvió casi eléctrica. En ese instante no había dudas ni miedos, solo existíamos nosotros dos y el susurro del océano. ¿Qué estamos haciendo?, susurré al fin. No lo sé, respondió él, pero no puedo dejar de pensar en ti. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco profundo. Era un reconocimiento mutuo del deseo y la atracción que habíamos estado evitando. Sin pensarlo más, nuestros labios se encontraron en un beso suave pero intenso. El tiempo pareció detenerse mientras me entregaba a esa sensación prohibida. Pasamos la noche juntos bajo las estrellas, compartiendo confidencias y sueños ocultos. Nos olvidamos del mundo exterior por un tiempo, era como si todo lo demás hubiera desaparecido. Pero mientras me abrazaba a él en esa oscuridad tranquila, una sombra de culpa comenzó a asomarse en mi mente. ¿Qué pasaría cuando regresara a casa? ¿Cómo podría enfrentar a mi esposo después de esto? A medida que el amanecer empezaba a despuntar en el horizonte, supe que debía tomar una decisión pronto. La claridad del nuevo día traería consigo una realidad ineludible, había cruzado una línea que no podía deshacer fácilmente. Miré hacia el mar mientras las olas rompían suavemente contra la orilla. Cada ola parecía llevarse parte de mi confusión, pero también dejaba detrás preguntas sin respuesta. Cuando finalmente nos levantamos para irnos, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Habíamos compartido algo especial pero también peligroso. Mientras caminábamos juntos por la playa desierta, sabía que los días venideros serían complicados y llenos de decisiones difíciles. El regreso a casa fue silencioso pero cargado de emociones encontradas. Cada paso hacia mi hogar era como un recordatorio del doble juego al que me había sometido sin quererlo. Al abrir la puerta, el aroma familiar me recibió como un abrazo cálido, sin embargo, ese calor pronto se tornó frío al recordar lo ocurrido. Mi esposo estaba todavía dormido cuando entré en nuestra habitación, su respiración tranquila contrastaba enormemente con mi agitación interna. Me senté en el borde de la cama y observé cómo los primeros rayos del sol iluminaban su rostro sereno. En ese momento comprendí cuán lejos había llegado, no solo había cruzado límites físicos sino también emocionales. La culpa comenzó a consumir mis pensamientos mientras revisaba mentalmente lo ocurrido durante esa noche mágica y peligrosa. Había disfrutado cada instante junto al amigo de mi esposo, pero sabía muy bien que esta relación clandestina era insostenible a largo plazo. Mientras preparaba café para ambos más tarde esa mañana, reflexioné sobre lo sucedido y sus posibles consecuencias. La culpa seguía acechando mis pensamientos como una sombra constante, cada sorbo del café caliente parecía recordarme lo frágil que era todo lo construido hasta ese momento. ¿Te sientes bien?, me preguntó él al entrar en la cocina. Su mirada inquisitiva me hizo sentir aún más atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno donde todo era familiar y seguro y otro donde cada día traía consigo nuevas emociones intensas e inesperadas. Solo estoy cansada, respondí evasiva, no dormí muy bien anoche. Él asintió sin sospechar nada más allá de mis palabras superficiales. Eso fue un alivio momentáneo pero también reforzó mi angustia interna acerca de cómo manejar esta situación antes de que se volviera insostenible. Los días siguientes fueron una mezcla inquietante entre rutina diaria y recuerdos ardientes de aquella noche secreta junto al mar.
A pesar del intento por mantener las apariencias normales ante mi esposo, cada encuentro casual con su amigo se volvía más complicado emocionalmente para mí. La presión aumentó cuando noté pequeños cambios en mi esposo, miradas curiosas y preguntas sutiles sobre mis actividades fuera de casa comenzaron a surgir cada vez más frecuentemente. Su intuición parecía afinarse mientras yo intentaba ocultar mis sentimientos contradictorios tras sonrisas forzadas y respuestas evasivas. Una tarde decidí darme un respiro visitando uno de mis cafés favoritos cerca del centro histórico donde solíamos pasear antes juntos durante las festividades locales. Quizás eso ayudaría a aclarar mis pensamientos confusos entre tanto ruido emocional interno. Mientras saboreaba lentamente mi café frente al bullicioso ambiente festivo alrededor mío, recibí una llamada inesperada cuyo número no reconocía. Mientras el café se enfriaba en mi mesa, el sonido de la llamada resonaba en mi mente. Era un número desconocido, y aunque la curiosidad me picaba, el miedo a lo que pudiera significar me mantenía paralizada. Finalmente decidí responder. Al otro lado, una voz grave y familiar me dio escalofríos. Era un amigo de mi esposo, alguien que había estado al tanto de mis encuentros recientes. ¿Te has dado cuenta de que algo no está bien?, preguntó con tono preocupado. No sabía cómo reaccionar. La tensión en mi pecho creció mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas. La conversación fue breve y directa. Él mencionó que había notado cambios en la dinámica familiar y que su amigo sospechaba de algo. La culpa me envolvió como una manta pesada, recordándome lo arriesgado de mi situación. Colgué la llamada sintiéndome más confundida que antes. ¿Cómo podía haberme dejado llevar por esta atracción prohibida? Mientras observaba a la gente pasar, sentí que sus risas y conversaciones coloridas contrastaban con mi creciente ansiedad. Las fallas estaban a la vuelta de la esquina, pero el ambiente festivo ya no me parecía tan atractivo. Ese día decidí confrontar mis sentimientos hacia el amigo de mi esposo. Cada encuentro se volvía más complicado, cada mirada compartida, más intensa. En los días siguientes, comencé a notar pequeñas señales en mi hogar, miradas furtivas entre ellos y comentarios que parecían tener un doble sentido. La tensión crecía entre nosotros como si una tormenta se estuviera gestando. Una tarde, mientras preparábamos la cena en casa, escuché a mi esposo hablar por teléfono en otra habitación. Su tono era diferente, parecía preocupado y algo distante. Al acercarme un poco más para escuchar mejor, capté fragmentos de su conversación que me hicieron dudar aún más sobre nuestra relación. No puedo seguir así, decía él. No sé si puedo confiar en ella. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué estaba pasando? El peso de mis decisiones comenzó a aplastarme lentamente mientras pensaba en las implicaciones de mis acciones y cómo habían afectado nuestra vida juntos. En ese instante comprendí que no solo estaba traicionando a mi esposo, también estaba traicionando a mí misma al dejarme llevar por impulsos momentáneos. Esa noche decidí salir a caminar por la playa para despejar mi mente y buscar respuestas entre las olas tranquilas del Mediterráneo. Las luces parpadeantes del paseo marítimo reflejaban mis dudas internas mientras avanzaba sin rumbo fijo. De repente vi una figura conocida acercándose, era el amigo de mi esposo. ¿Qué haces aquí?, pregunté sorprendida. Necesitaba hablar contigo, respondió con un tono serio. Creo que tenemos que aclarar algunas cosas antes de que sea demasiado tarde. Nos sentamos sobre la arena fría bajo el cielo estrellado, donde cada palabra parecía estar cargada de significado. Hablamos sobre nuestras inseguridades y miedos. Él también había sentido la presión del secreto que nos unía pero nos alejaba al mismo tiempo. No quiero ser solo una distracción para ti, dijo finalmente. Pero tampoco puedo ignorar lo que siento. Las palabras resonaron en mí como un eco inquietante, nunca había considerado cómo su propia lucha podría reflejar la mía. En ese momento crucial, comprendí cuán frágil era nuestra conexión y cuán fácil podría desmoronarse si no tomábamos decisiones claras. Sin embargo, justo cuando comenzábamos a abrirnos el uno al otro sobre nuestros sentimientos, sonó su teléfono móvil interrumpiendo nuestro momento íntimo. Era un mensaje anónimo con una advertencia inquietante: cuidado con lo que haces. El contenido del mensaje hizo volverse pálido al amigo,
su rostro reflejaba preocupación genuina mientras leía las palabras inquietantes. La conversación se tornó tensa rápidamente cuando él mencionó cómo esa advertencia podría estar relacionada con las fotos anónimas que ambos habíamos recibido anteriormente. La idea de ser observados nos llenó de terror. Sentí como si una sombra se cerniera sobre nosotros mientras discutíamos qué hacer a continuación. Decidimos mantener distancia por un tiempo para protegernos mutuamente y evitar cualquier escándalo potencialmente devastador para nuestras vidas familiares. Sin embargo, esa decisión dejó un vacío profundo en mí. Cada día sin verlo se sentía como una eternidad llena de dudas e inseguridades. A medida que pasaban los días y las fallas se acercaban rápidamente, noté cambios sutiles en la actitud de mi esposo hacia mí, miradas inquisitivas y preguntas inesperadas sobre dónde había estado o con quién pasaba el tiempo. Su desconfianza empezaba a hacer mella en nuestra relación ya tensa. Una tarde particularmente difícil regresé a casa después de una larga jornada laboral pensando en todo lo sucedido cuando encontré a mi esposo hablando animadamente con alguien por videollamada desde nuestro salón. Me detuve al borde del umbral sintiendo como una punzada aguda atravesaba mi pecho al ver su sonrisa despreocupada dirigida hacia otra persona. Esa imagen encendió una chispa oscura dentro de mí. La conversación terminó abruptamente cuando notó mi presencia. Su rostro cambió instantáneamente al darse cuenta de lo poco disimulada que había sido su alegría reciente frente a mí después del distanciamiento emocional evidente entre nosotros dos. No es lo que parece, dijo rápidamente al notar mi expresión confundida. Solo es trabajo. Pero mis instintos me decían otra cosa. Algo no encajaba entre sus palabras vacías y su mirada evasiva mientras intentaba explicarse sin éxito aparente ante mí. Una vez más sentí como los cimientos sobre los cuales construimos nuestra vida juntos comenzaban a tambalearse peligrosamente bajo el peso del silencio acumulado entre nosotros dos. Esa noche no pude dormir bien pensando en lo sucedido ni tampoco pude evitar recordar nuestras conversaciones anteriores llenas de promesas vacías e ilusiones perdidas entre risas nerviosas y miradas furtivas compartidas con alguien más allá del matrimonio convencional establecido durante años atrás. Los días siguientes fueron cada vez más difíciles mientras lidiábamos con esa creciente distancia emocional hasta llegar al punto culminante donde todo podría desmoronarse si no tomábamos decisiones claras pronto. La presión aumentó hasta convertirse en algo insoportable cuando recibí otro mensaje anónimo: sé lo que estás haciendo. Esa frase resonó profundamente dentro mío como un eco aterrador lleno de advertencias silenciosas respecto al camino peligroso por el cual había optado seguir sin mirar atrás. Era evidente ahora, debía tomar una decisión inminente antes de perderlo todo o enfrentar consecuencias irreparables. La presión emocional se había vuelto abrumadora. Cada vez que miraba las fotografías, un frío recorriendo mi espalda me recordaba la fragilidad de mi situación. La advertencia anónima resonaba en mi mente como un mantra inquietante y las dudas comenzaban a carcomerme desde adentro. ¿Qué pasaría si mi esposo descubría lo que estaba haciendo? La idea de perderlo todo me llenó de pánico. Decidí que necesitaba hablar con el amigo, buscar respuestas en su mirada. La tarde era cálida y el aire de Valencia se impregnaba de aromas a paella y flores en los mercados cercanos. Nos encontramos en un bar local donde solíamos reunirnos con amigos, pero esta vez el ambiente era diferente, cargado de tensión. ¿Crees que alguien lo sabe?, pregunté intentando ocultar el temblor en mi voz. Él me miró fijamente, sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y deseo. No lo sé, respondió finalmente. Pero deberíamos tener cuidado. La conversación fluyó entre silencios incómodos y miradas furtivas. Cada palabra parecía estar envuelta en un velo de secretos compartidos y miedos ocultos. La culpa se hacía más pesada con cada instante que pasábamos juntos, pero la atracción seguía siendo innegable. El ambiente del bar se tornó más ruidoso a medida que la noche avanzaba, y decidimos salir a dar un paseo por la playa. Las olas rompían suavemente contra la orilla mientras caminábamos lado a lado, sumidos en nuestros pensamientos. No quiero perderte, dijo él de repente, deteniéndose frente a mí. Las palabras resonaron en mi corazón como un eco de mis propios deseos reprimidos. En ese momento los límites entre lo correcto y lo prohibido se desdibujaron aún más. Pero, ¿qué vamos a hacer?, pregunté con voz temblorosa. Nos besamos.
Fue un beso lleno de anhelos reprimidos y promesas no dichas. Pero al separarnos, la realidad nos golpeó como una ola fría, el miedo volvió a invadirnos. Esa noche regresé a casa sintiéndome más confusa que nunca. Las imágenes de mi esposo riendo con nuestros hijos contrastaban con la intensidad del momento compartido con su amigo. La culpa me devoraba por dentro mientras intentaba encontrar una respuesta clara en medio del caos emocional. Los días siguientes fueron una lucha constante entre mis deseos y mis responsabilidades familiares. Mi esposo parecía más distante, notaba su preocupación pero no sabía cómo abordarla sin revelar mis secretos oscuros. La vida continuó como si nada hubiera cambiado, pero yo sabía que todo estaba al borde del colapso. Un día recibí otro mensaje anónimo: no olvides lo que tienes que perder. El escalofrío recorrió mi cuerpo mientras leía esas palabras frías e implacables. Me sentía atrapada en una red que yo misma había tejido sin quererlo. Decidí confrontar al amigo nuevamente, necesitábamos hablar sobre esto antes de que fuera demasiado tarde. Nos encontramos en el mismo bar donde todo había comenzado, el ambiente era familiar pero ahora cargado de tensión palpable. ¿Qué vamos a hacer?, le pregunté directamente. No puedo seguir así. Él suspiró profundamente y miró hacia abajo, como si buscara las palabras adecuadas entre sus pensamientos desordenados. No quiero ser la razón por la cual pierdas tu familia, respondió con sinceridad. Pero tampoco puedo ignorar lo que siento por ti. Su declaración me dejó sin aliento, aunque era reconfortante escuchar sus sentimientos, también era aterrador saber que ambos estábamos atrapados en esta situación insostenible. A medida que discutíamos nuestras opciones, algo inesperado llamó mi atención: vi a mi esposo entrar al bar con alguien más. Mi corazón se detuvo por un instante mientras trataba de procesar lo que estaba viendo, no podía ser cierto. Él sonreía mientras hablaba animadamente con otra mujer, su mirada brillando con una alegría que no había visto en mucho tiempo. La traición me golpeó como un puñetazo en el estómago, toda la culpa acumulada dentro mío estalló en mil pedazos al ver esa escena tan reveladora e impactante ante mis ojos. Todo lo que había estado sintiendo ahora parecía insignificante comparado con este nuevo descubrimiento doloroso. El amigo notó mi reacción instantánea y siguió mi mirada hacia la entrada del bar. ¿Qué pasa?, preguntó preocupado. No pude responderle, estaba aturdida por la confusión y el dolor repentino que invadía cada rincón de mi ser. Era evidente que había algo más detrás del comportamiento reciente de mi esposo, quizás él también tenía sus propios secretos ocultos. Mientras observaba esa escena desde lejos, una tormenta interna crecía dentro mío. ¿Debía confrontar a mi esposo sobre esto o seguir adelante con mis propios sentimientos? La decisión se volvía cada vez más compleja mientras las emociones chocaban dentro mío como olas furiosas contra las rocas de una costa inestable. El tiempo parecía detenerse mientras veía cómo él reía junto a esa mujer desconocida, sintiendo como todas mis certezas comenzaban a desmoronarse lentamente ante mí. La angustia apretaba mi pecho, no solo estaba luchando por entender mis propios sentimientos hacia su amigo sino también enfrentándome a esta nueva traición inesperada. La crisis emocional alcanzó su punto culminante cuando decidí salir del bar antes de ser vista por ellos. Necesitaba espacio para respirar y pensar claramente sobre todo lo ocurrido hasta ese momento. Con cada paso hacia afuera sentía como las sombras del secreto se cernían sobre mí aún más intensamente. El aire fresco de la noche me envolvía mientras caminaba por las estrechas calles de Valencia. Las luces de las fallas iluminaban el ambiente, pero a mí no me llegaba su alegría. La confusión y el miedo se apoderaban de mi mente mientras recordaba las palabras del amigo que habían resonado en mi interior como un eco perturbador. Hay cosas que no sabes, cosas que cambian todo. ¿Qué podía significar eso? Mis pasos me llevaron hacia la playa, un lugar donde solía encontrar paz. Pero esta vez las olas parecían reflejar la tormenta interna que me atormentaba. ¿Cuál era el motivo oculto detrás de sus acciones? La noche anterior había sido intensa, había sentido una conexión profunda con él, pero ahora esa conexión se convertía en una carga pesada. La culpa me perseguía como una sombra. Mientras caminaba por la orilla, recordé la conversación en el bar.
Él había mencionado algo sobre su pasado, algo que había mantenido oculto. La idea de que su vida pudiera estar entrelazada con la mía de maneras que nunca imaginé me llenó de inquietud. ¿Podría haber algo más que solo deseo entre nosotros? En ese momento decidí que necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo en este limbo emocional. Tenía que confrontarlo y descubrir qué secretos guardaba. Regresé a casa con la determinación de hablar con él al día siguiente. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el salón, inmerso en sus pensamientos. Su mirada se elevó hacia mí y noté un destello de preocupación en sus ojos. ¿Todo bien?, preguntó con un tono suave pero inquisitivo. Intenté sonreír, pero sabía que mis ojos traicionaban mi estado emocional. Sí, solo un poco cansada, respondí mientras intentaba desviar la conversación hacia temas más ligeros. Sin embargo, sentí su mirada fija en mí, había algo en su expresión que sugería que sospechaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. La mañana siguiente llegó con una mezcla de ansiedad y determinación. Decidí encontrarme con él en un café tranquilo cerca del puerto. Era un lugar al que solíamos ir juntos antes de que todo comenzara a complicarse. Al llegar, lo vi sentado en una mesa apartada, mirando por la ventana hacia el mar. «Hola», dije mientras tomaba asiento frente a él. «Hola», respondió sin mucha energía. El silencio se instaló entre nosotros como una niebla densa. Finalmente rompí el hielo. «Necesito saber qué está pasando entre nosotros». Él suspiró profundamente antes de hablar. «No es tan simple como parece». Sus palabras me llenaron de inquietud. «No estoy aquí para juzgarte», le dije con sinceridad. «Solo quiero entender». Fue entonces cuando comenzó a relatarme fragmentos de su historia, revelaciones sobre su vida personal y cómo había llegado a ser parte del círculo cercano de mi esposo. «Siempre he tenido sentimientos por ti», confesó finalmente, dejando caer la bomba emocional sobre nuestra conversación. Mis pensamientos se agolpaban, aunque ya lo sospechaba. Escuchar esas palabras fue como recibir un golpe directo al corazón. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», pregunté casi sin poder contenerme. «Porque sabía lo complicado que sería», respondió con voz temblorosa. La tensión crecía entre nosotros y sentí como el aire se volvía denso y pesado. En ese instante crucial, decidí ser honesta también. He estado sintiendo lo mismo. Esa declaración hizo que ambos nos quedáramos callados por unos momentos interminables. Sin embargo, no podía dejarme llevar por las emociones en ese momento. Tenía muchas preguntas aún sin respuesta y necesitaba claridad sobre sus intenciones reales. «¿Por qué ahora?», pregunté finalmente intentando mantenerme firme ante sus ojos intensos. «Porque creo que es hora de ser verdaderamente honestos», dijo mientras miraba hacia abajo como si le pesara cada palabra pronunciada. La conversación continuó fluyendo entre dudas e incertidumbres hasta que finalmente él reveló algo inesperado: «Hay alguien más involucrado». Mis ojos se abrieron con sorpresa, no podía creer lo que estaba escuchando. «¿A qué te refieres?», pregunté con voz temblorosa. «Mi familia está relacionada contigo más de lo que piensas», confesó con un tono sombrío. El impacto fue devastador, sentí como si el suelo bajo mis pies se desvaneciera lentamente. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo era posible? Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar en formas inquietantes y confusas. Mientras procesaba esta nueva información, una sensación creciente de desesperación me invadió. El riesgo ya no era solo sobre mí o sobre nuestra relación secreta, ahora afectaría a otros también. Decidí cambiar el rumbo de nuestra conversación. «Necesitamos ser claros sobre esto antes de seguir adelante». Él asintió lentamente, pero parecía perdido en sus propios pensamientos turbulentos. El tiempo pasó rápidamente mientras discutíamos los posibles caminos a seguir, pero cada opción parecía arrastrarnos más profundamente hacia un abismo del cual podría ser difícil salir. Finalmente llegamos al punto crítico donde nuestras decisiones tendrían consecuencias irreversibles. «No podemos seguir así sin enfrentar esto», dije con firmeza. Él pareció entenderlo, pero también sabía cuán complicado sería dar ese paso final hacia la verdad completa y dolorosa. Ambos éramos conscientes del precio emocional involucrado.
Al salir del café sentí como los rayos del sol iluminaban mi rostro mientras reflexionaba sobre todo lo discutido esa mañana. Era evidente que debía tomar decisiones difíciles pronto o arriesgarme a perderlo todo, mi matrimonio, mi familia y quizás incluso mi propia identidad en este torbellino emocional. Caminando hacia casa nuevamente por las calles vibrantes llenas del bullicio festivo, comprendí lo crítico del momento al cual nos enfrentábamos. Cada paso resonaba dentro mío como un eco repetido. Debía actuar antes de que fuera demasiado tarde. Mientras caminaba hacia casa, mis pensamientos eran un torbellino. La conversación con mi amiga resonaba en mi mente. Había revelado verdades que nunca antes había considerado. Mi matrimonio, que parecía sólido, estaba lleno de grietas invisibles. Las fotos misteriosas se habían convertido en un símbolo de mi insatisfacción y confusión. Al llegar a la puerta, el aire fresco de la tarde me golpeó. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de lo que debía hacer. La vida continuaba su curso normal, ajena a mis luchas internas. Abrí la puerta y entré en casa, donde el olor a comida recién hecha me recibió. Mi esposo estaba en la cocina, preparando la cena como siempre. «Hola», dijo con una sonrisa mientras giraba para verme. «¿Cómo fue tu día?» «Bien», respondí intentando ocultar el caos emocional que me consumía. Cada palabra se sentía pesada, como si llevara un secreto que no podía compartir. Mientras cenábamos noté cómo él hablaba de planes futuros, un viaje a la montaña el próximo mes, una escapada familiar para reconectar. En ese momento sentí una punzada de culpa al pensar en el amigo que había compartido mis secretos más oscuros y mis deseos reprimidos. Después de la cena, decidí dar un paseo por el barrio para despejar mi mente. Las luces de las calles estaban encendidas y el ambiente festivo comenzaba a llenar el aire con música y risas. Valencia vibraba con energía mientras se preparaban para las fallas, sin embargo, yo me sentía atrapada en una sombra. Miré hacia el cielo estrellado y recordé lo que había compartido con mi amiga: la vida es demasiado corta para vivirla sin autenticidad. Sus palabras resonaban profundamente en mí mientras pensaba en lo que realmente quería. Decidí enfrentar mis sentimientos y buscar al amigo nuevamente. Sabía que cada encuentro era arriesgado, pero la necesidad de ser honesta conmigo misma era más fuerte que cualquier temor al escándalo o las consecuencias. Al llegar al bar donde solíamos encontrarnos, la atmósfera estaba llena de risas y conversaciones animadas entre amigos. Me senté en una mesa apartada y pedí una copa para calmar mis nervios mientras esperaba. Cuando él llegó, su expresión cambió al verme, había una mezcla de sorpresa y alegría en sus ojos. «No esperaba verte aquí», dijo mientras se sentaba frente a mí. «Necesitaba hablar», respondí sin rodeos. La urgencia en mi voz sorprendió incluso a mí misma. «¿Sobre qué?», preguntó con curiosidad. «Sobre nosotros», contesté mientras jugaba nerviosamente con la copa entre mis manos. «No puedo seguir así». La conversación fluyó rápidamente entre nosotros, compartimos nuestros miedos y deseos ocultos, cada palabra era un paso hacia adelante pero también un riesgo inminente. Mientras hablábamos, recordé cómo nos habíamos acercado tanto desde aquel primer beso robado. Nos besamos, resonó en mi mente como un eco del pasado. Ese momento había sido decisivo pero también complicado. «Lo sé», dijo él con voz suave. «Pero no podemos seguir así sin consecuencias». Las palabras quedaron flotando entre nosotros como una nube oscura. Ambos éramos conscientes del peligro que corríamos al continuar esta relación secreta. Sin embargo, había algo liberador en ser honesta sobre lo que realmente quería. Finalmente le confesé: «No sé si puedo seguir viviendo esta mentira». Su mirada se tornó seria mientras asentía lentamente. «No quiero ser la razón por la cual pierdes tu familia», respondió con sinceridad. Un silencio pesado se instaló entre nosotros mientras reflexionábamos sobre nuestras decisiones pasadas y las posibles repercusiones futuras. El peso del secreto nos envolvía como una manta pesada e incómoda. Decidí dar un paso más allá. Necesitaba romper el silencio no solo conmigo misma sino también con aquellos involucrados en esta complicada red de secretos. «Debo hablar con él», dije casi sin darme cuenta de lo que significaba realmente esa afirmación. «¿Con tu esposo?», preguntó sorprendido. «Sí», respondí con determinación renovada.
Es hora de enfrentar las verdades ocultas. Regresé a casa sintiéndome más ligera pero al mismo tiempo abrumada por lo que significaría esa decisión. Sabía que sería difícil enfrentar las preguntas incómodas y los posibles reproches de mi esposo, sin embargo, no podía seguir viviendo esta dualidad desgastante. Al entrar nuevamente a casa, encontré a mi esposo mirando televisión solo en el sofá, parecía perdido en sus pensamientos también. Con cada paso hacia él sentía cómo aumentaba la tensión entre nosotros como si todo estuviera preparado para estallar en cualquier momento. Necesitamos hablar, dije finalmente mientras me sentaba junto a él. Su mirada se levantó del televisor hacia mí, había algo inquietante pero necesario en su expresión. ¿De qué se trata?, preguntó cauteloso. Tomando aire profundamente para calmarme antes de soltar todo lo acumulado dentro mío, respondí, sobre nuestra relación, sobre los secretos. En ese instante su rostro cambió sutilmente, podía ver cómo procesaba mis palabras y preparándose para lo inevitable. Sin embargo, antes de poder continuar o encontrar las palabras adecuadas para expresar todo lo que llevaba dentro, sonó el timbre de la puerta interrumpiendo nuestro momento crítico justo cuando estaba lista para abrirme completamente ante él. Ambos nos miramos sorprendidos, sabía que esa interrupción podría cambiarlo todo nuevamente o quizás abrir otra puerta inesperada llena de sorpresas aterradoras o reveladoras. Y así quedamos atrapados entre dos mundos, uno lleno de secretos por desvelar y otro esperando respuestas aún no dadas.